La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Amigos de Colombia y el mundo, reciban nuestro saludo cordial. Con los servicios técnicos de Luis Daza, José Domingo Bernal les presenta Primer Plano y en esta oportunidad tenemos el grato placer de traerles al doctor Ángelo Flores de Andrade, un gran internacionalista de la Universidad del Rosario. Él cursó estudios de maestría en Ciencia Pública en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Es candidato a doctor por la Universidad del Rosario. Es investigador en temas de migración internacional y política exterior. Y es profesor universitario de la misma Universidad de Santo Tomás. Doctor Ángelo Flores de Andrade, muy buenos días, bienvenido a Primer Plano. Doctor José Domingo, buenos días a la audiencia. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. A usted por participar en Primer Plano. Y obviamente el tema son las políticas internacionales del gobierno que está por posesionarse. Así que para ir rompiendo el hielo, nos gustaría saber cuál es su concepto frente a las políticas que han venido poniendo en marcha todos los gobiernos, en el sentido de que embajadores y funcionarios de las embajadas en el mundo, en su gran mayoría, no son funcionarios de carrera diplomática, sino que obedecen a recomendaciones políticas. Bueno, doctor, lo primero es que ese problema es crónico en el Estado colombiano. No es un problema exclusivo de la política exterior colombiana y de la diplomacia, sino que es crónico en toda la estructura estatal colombiana. La mayoría de los funcionarios en Colombia son funcionarios políticos y no son funcionarios de planta. Hay estados donde no sucede lo mismo. Por ejemplo, en Dinamarca, en los países nórdicos, en Suecia también, más del 70% de los funcionarios son de planta. ¿Eso qué permite? Eso asegura que la gente que acceda al Estado, primero, no tenga, digamos, en principio esté lejos de redes clientelares, uno, y segundo, también garantiza que sea gente que es experta en los temas que va a tratar. Entonces, esa sería la primera precisión. Sobre el tema de la política exterior en Colombia y la diplomacia colombiana, así es. Aquí en Colombia es más o menos lo contrario. Más o menos el 30% de nuestros embajadores son de carrera, mientras que el 70% son nominados políticos. Y eso pues permite al presidente de turno que tenga personal de confianza trabajando en las embajadas, en la Cancillería. Sin embargo, lo que es nocivo para nuestra diplomacia es que los criterios de selección no son criterios meritocráticos ni de talentos, sino más bien de cercanías al líder. Incluso podría ser también desde el punto de vista de redes clientelares. Y un tercer problema que yo identifico es que no hay políticas de Estado. Las políticas exteriores de Colombia son políticas de gobierno y cuando se cambia de presidente, pues se cambia también de diplomáticos y no hay ninguna continuidad. Hace mucho tiempo vienen siendo las embajadas un sitio de pagar favores políticos. Así es, doctor. Más o menos lo que decía yo, el 70% de los diplomáticos colombianos son nominados políticos. Entonces, por eso no es de extrañar que familiares de políticos relevantes, hablemos claro, por ejemplo, el primo de Paloma Valencia es cónsul
en Estados Unidos. Muchas veces hemos nombrado embajadores a personas que no saben el idioma del país donde están, no saben inglés. Es muy nocivo para la política exterior colombiana tener a personas que no son aptas para ese tipo de trabajos. Para ponerle punto final a este primer tema, ¿qué papel entonces cumple la escuela de estudios que tiene la Cancillería? Bueno, entonces, decíamos que 70% de los funcionarios son políticos y el 30% restante sí son funcionarios de carrera. Esos funcionarios de carrera, a diferencia de los políticos, tienen que pasar un montón de criterios de selección. Tienen que ser los mejores en los exámenes que presentan, tienen un periodo de prueba, tienen que pasar cursos, constantemente son evaluados. Ellos sí se forman en esa escuela diplomática y pues ellos sí tienen unos criterios de selección meritocráticos. Yo diría que como usuario, como colombiano fuera del país, nota cuando el diplomático, el funcionario es de carrera y cuando es político. Cuando son de carrera, normalmente conocen muy bien el contexto donde están trabajando, hablan el idioma, mientras que los políticos que están ahí, no quiero generalizar, porque también hay políticos que hacen buenas labores diplomáticas, con buenas hojas de vida, pero normalmente sí se nota la diferencia. Muy bien, doctor Ángelo Flores. El otro tema importante a tratar con usted es el de la influencia de los Estados Unidos en Colombia. Hasta hace unos años se decía que quien quisiera ser presidente de Colombia tenía que previamente, casi como un requisito, ser embajador de Colombia ante los Estados Unidos. ¿Cómo se ve hoy desde su campo esta situación? Sí, doctor José Domingo, eso es una tendencia de Colombia desde principios del siglo XX, y es que todo, o más bien la política exterior de Colombia gira en torno a Estados Unidos. Eso es uno de los principios fundamentales de nuestra política exterior, y ha sido una continuidad, salvo con algunas excepciones. Yo diría que una de las excepciones es la época de Samper, y otra de las excepciones es la época de Betancourt. De resto, de forma más fuerte o de forma más débil, siempre la política exterior colombiana gira en torno a Estados Unidos. Yo creo que con el gobierno Duque también hay una ruptura, no por voluntad. Todos conocemos que el Centro Democrático está lleno de gente que admira a los Estados Unidos, que tradicionalmente tendía a promover muy buenos lazos con Estados Unidos. Sin embargo, ahora hay una ruptura. ¿Cuál es esa ruptura? Desde que buena parte del partido de gobierno, incluso parece ser que nuestro embajador del momento, Pacho Santos, intervino en la elección presidencial de los Estados Unidos apoyando a Trump. Entonces, buena parte de los demócratas que se dieron cuenta y que les parece relevante la política exterior de Colombia, decidieron reevaluar su relación con el gobierno Duque, precisamente por eso, porque es una injerencia indebida en los asuntos de Estados Unidos. Digamos que los parlamentarios pueden hacerlo. Lo que sí es atípico, lo que sí es raro, es que un embajador intervenga en política. Entonces, política, digamos, interna del país donde está. Entonces, a partir de ahí hay un oscurecimiento de la relación entre Colombia o el gobierno colombiano, el gobierno de Duque y el gobierno de Biden, porque Biden, por supuesto, no se sentía a gusto trabajando con un gobierno que le estaba haciendo campaña parcialmente, aunque sea a Trump. Entonces, a partir de ahí hay una ruptura. Era un misterio, en cierta forma, cuál iba a ser la relación que iba a tener Petro o que va a tener Petro con Biden, porque si bien la retórica antiimperialista tradicional de la izquierda colombiana y de Petro mismo y del M-19 avisoraba, o más bien sí, vaticinaba una relación chocante con los Estados Unidos. Desde la elección presidencial, Petro ha estado diciendo que admira a Biden, que le gustaría tener una relación estrecha con Biden. Ya como presidente electo, es evidente también que el gobierno Biden busca una cercanía con Petro. ¿En qué se ve reflejado eso? Primero, el gobierno Biden felicitó a Petro el mismo día de su elección, y el mismo Biden llamó a Petro pocos días después de su elección, creo que el día siguiente. Eso demuestra una cercanía que no hubo con el gobierno Duque.
Si bien Duque ha estado muchas veces en Estados Unidos y se ha reunido alguna vez con Biden, las llamadas no son tan habituales y la relación ha sido más bien distante. Eso podría reflejarse también en la política antidrogas y en la economía de Colombia. Justamente en una entrevista del presidente electo con Julio Sánchez Cristo, el presidente electo Petro decía que propondría a los Estados Unidos que si quieren menos droga allá, menos coca, también nos envíen menos maíz, a efecto de que aquí podamos cultivar más maíz, tener más oportunidades de trabajo. ¿Es así tan claro esa situación? Doctor José Domingo, esos dos temas creo que son los temas clave, o uno de los temas clave en la relación con Estados Unidos, junto al tema militar. Primero el tema de las drogas y segundo el tema comercial. Con respecto al tema comercial, Petro sí ha propuesto muchas veces que Colombia se convierta en una economía, o más bien que explote más su economía agraria, que se convierta en un exportador de alimentos, y ha propuesto también revisar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No ha dicho que quiera desecharlo, descartarlo, abolirlo, pero sí reformarlo. Hasta donde yo sé, el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a revisar ese Tratado de Libre Comercio. No sé en cuanto a qué cosa concretamente, pero están dispuestos a negociarlo, a hablarlo. Además que yo creo que Biden sí ha dado un giro económico en los Estados Unidos. Ha empezado a hablar de temas que incluso Obama, que era un progresista, no había tocado. Por ejemplo, el tema de la renta básica universal, por ejemplo, el tema de subir los impuestos a los grandes capitales. Entonces yo creo que puede haber un espacio de conversación entre el gobierno Petro y el gobierno Biden para promover cambios comerciales entre los países. No se puede descartar a los Estados Unidos. Sería una pésima estrategia un gobierno que quiera desde Colombia romper con los Estados Unidos. Los Estados Unidos son nuestro primer socio comercial. Más o menos le vendemos el 30% de todo lo que producimos, todo lo que exportamos a los Estados Unidos. Así que es una muy buena estrategia seguir teniendo una relación cercana con los Estados Unidos del tipo comercial y pues cambiar algunos elementos, por ejemplo, el tema de las semillas, el tema de la explotación agrícola. Sobre el tema de las drogas, sí, yo creo que es un tema fundamental en la política exterior colombiana. Durante algunos momentos ha sido el único tema de la política exterior colombiana y Petro ha sido un activista por el cambio en el tema del consumo y de la lucha contra la venta de las drogas. Ahora, no es un tema fácil. Por mucho que Petro quiera cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas, la legalización de las drogas no puede hacerla Colombia unilateralmente. Necesita socios. Y es muy bueno que tenga una buena relación con Biden porque pues, Estados Unidos ha sido uno de los principales cooperantes en Colombia en la lucha contra el narcotráfico y creo que si quieren dar una virada, un cambio en la mirada de la lucha contra las drogas, percibirlo más como un tema de salud pública y no como una guerra frontal contra el narcotráfico, pues creo que sería una buena estrategia acercarse a los Estados Unidos y acercarse al gobierno Biden para cambiar, para poder hablar de regulación de la droga, para hablar de salud pública, para hablar de no penalizar a los consumidores, sino más bien pues penalizar el narcotráfico. Como tal, perfecto. Doctor Ángelo Flores, como aquí el espacio es breve, nos toca ir corriendo. Este tema anterior, sin duda alguna, nos tiene que llevar casi obligatoriamente a las relaciones colombo-venezolanas. Ese reciente la reciente apertura de los Estados Unidos hacia Venezuela, ¿incide, mejora las relaciones entre Colombia y Venezuela? Sin duda alguna, doctor José Domingo. Colombia tiene una relación privilegiada con Estados Unidos. Sigue siendo el primer socio comercial, aunque en el futuro es posible que China lo desplace.
y Colombia depende en buena parte su economía, pero también su estructura militar, su aparato militar de la cooperación de los Estados Unidos. Por tanto, yo creo que esa tensión en la relación entre Colombia y Venezuela ocurrida en los últimos 2 años no solamente ocurre por la visión conservadora de Duque y del Centro Democrático, sino también porque en el poder estaba Trump. Ya no estando ni el Centro Democrático ni Trump en el poder, creo que Colombia puede dar una virada, un cambio también en la visión sobre el gobierno Maduro. No tal vez empezar a ver a Maduro como un demócrata, porque no lo es. El régimen de Venezuela es un régimen autoritario que ha hecho las cosas muy mal en materia económica. Sin embargo, somos países vecinos. Hay más o menos entre 3 y 5 millones de colombianos que se fueron a vivir a Venezuela desde los años 70 y por lo menos 1.800.000 venezolanos viviendo en Colombia. Es absurdo que no tengamos relaciones consulares. Entonces, ese 1.800.000 venezolanos que viven en Colombia se les dificulta muchísimo hacer trámites como apostillas, como sacar sus pasaportes, como sacar su cédula venezolana sin tener que ir a Venezuela, y lo contrario, es absurdo que los colombianos que viven en Venezuela no puedan votar, por ejemplo, no puedan expedir sus documentos porque no hay relación entre unos y otros. Entonces, es importante que Colombia pueda tener relaciones con Venezuela en el marco del respeto, por supuesto, sin convertirnos en propiciadores de un régimen autoritario, porque Colombia tiene relaciones diplomáticas con muchas dictaduras y con otros regímenes que no son democráticos. Por ejemplo, Colombia tiene relaciones con Arabia Saudita, tiene relaciones con China, que son gobiernos que no son democráticos. Ya. Y a propósito de China, ¿ha sido bien manejada esa relación diplomática con ese mercado que está en un crecimiento arrollador? Bueno, doctor José Domingo, yo diría que en temas comerciales Colombia ha sido pragmático con China. Incluso cuando gobierna el Centro Democrático, que es un partido tan conservador y tan abiertamente de derecha, ha tenido, salvo María Fernanda Cabal y los sectores más radicales, han tenido una relación comercial con China fluida y entendiendo que los mercados chinos son necesarios para la exportación de productos colombianos. Sin embargo, en perspectiva latinoamericana, Colombia podría aprovechar mucho mejor su relación con China, no solamente supeditándola al tema comercial. Por ejemplo, Brasil, incluso teniendo a Bolsonaro, un líder tan extremista, de derecha tan conservador, tiene una relación muy fluida con China, que incluye incluso la construcción de satélites conjuntos. Tiene una relación que implica colaboración en materia educativa, en materia científica, en materia agrícola. Entonces Colombia podría acercarse más a China, también entendiendo que el gobierno chino tiene una perspectiva de mundo muy diferente a la que nosotros buscamos, una democracia liberal, pero pues que podemos aprender de ciertas cosas de China. Ya, perfectamente. Ustedes los internacionalistas, ¿cómo han recibido la designación de Álvaro Leiva Durán como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores para Colombia? Bueno, muchos estábamos esperando o queríamos más bien que tuviésemos un canciller de carrera, como sucede por ejemplo en Brasil. En Brasil es tradición que el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores sea un diplomático de carrera. No sucedió, pero bueno, tenemos un canciller muy experimentado, una persona que no es un outsider, es una persona que conoce la política colombiana desde adentro y desde hace mucho tiempo. Y segundo, que tiene una perspectiva muy clara, y es el tema de la paz. Es claro que Álvaro Leiva Durán ha dedicado al menos sus últimos 20 años al tema de la paz. Entonces, se ve con muy buenos ojos que se ha nombrado como canciller, porque lo que va a intentar, supongo yo y suponemos muchos, es buscar que la comunidad internacional vuelva a apoyar la paz en Colombia.
el proceso de paz de La Habana fue apoyado por buena parte de la comunidad internacional, no solamente los países nórdicos que son tradicionalmente muy cercanos al tema de la paz, que también lo hicieron, o Alemania, sino los mismos Estados Unidos. Estados Unidos, China apoyaron la paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Hoy en día yo diría que el nombramiento de Álvaro Leiva como canciller tiene la misma perspectiva, buscar que la Unión Europea, que los Estados Unidos, que China apoyen un proceso de paz con el ELN y si es posible con las disidencias de las FARC. Porque esos gobiernos durante esta época del gobierno Duque han sido muy, no voy a decir críticos, pero han sido escépticos del rol que ha tenido el gobierno Duque con respecto a la implementación del proceso de paz. Entonces, la labor de Álvaro Leiva será, creería yo, restablecer esos lazos para promover la paz con el ELN y con quien haga falta. ¿Cómo observan, a propósito, cómo observan ustedes que nos ven en Europa frente al desarrollo, a la implementación del proceso de paz que suscribió el presidente Santos con las FARC? Sí, pues la mayoría de los países de Europa Occidental, diría más bien yo, y sobre todo de la Unión Europea, promovieron el acuerdo de paz. Incluso Noruega fue garante del proceso de paz y esperaban que el gobierno sustituto al de Santos, es decir, el de Duque, continuara con la implementación de los acuerdos de paz. El gobierno Duque continuó con la implementación de los acuerdos de paz, pero a una velocidad muy lenta, sobre todo en materia de tierras. Entonces yo creo que hay una decepción muy grande por parte de muchos gobiernos europeos que esperaban que el gobierno Duque se comprometiera a continuar con la implementación del proceso de paz y de forma rápida. Si uno lee, por ejemplo, las cuentas de Twitter, porque están en Twitter, muchas veces los embajadores europeos se encuentran, por ejemplo, con que el embajador de Alemania no era Peter Tasek, que se acaba de ir de Colombia. No eran críticos abiertamente, pero sí decían entre líneas que esperaban mucho más de la implementación de los acuerdos de paz por parte del gobierno Duque. Entonces, son pro acuerdo de paz, sobre todo los de Europa Occidental. Los de Europa Oriental tienen otra visión de mundo, pero se sienten un poco decepcionados, desengañados con esa falta de meterle el acelerador al acuerdo de paz con las FARC. Podríamos decir que con la llegada de Petro, esta visión europea mejora muchísimo. Yo diría que sí, doctor José Domingo. Además que hay otro contexto interesante en Europa y es el ascenso de los partidos de centroizquierda. Durante las últimas 2 décadas, la socialdemocracia en Europa estaba de capa caída. Hoy en día, buena parte de los países europeos están siendo gobernados por la centroizquierda. España, Portugal, Suecia, Finlandia, Dinamarca, la misma Alemania. Entonces yo creo que estos gobiernos buscarán un acercamiento con Petro siempre y cuando pues Petro se mantenga en la línea de, que es lo que esperamos todos y lo que dijo en campaña, pues en la línea de la socialdemocracia, del mantenimiento de la democracia, la profundización de la Constitución del 91, un modelo mucho más ligado a la socialdemocracia que, por ejemplo, con el chavismo, con ese tipo de líneas políticas que son tan distantes a la visión de la izquierda o la centroizquierda europea. Y ya finalizando, doctor Ángelo Flores, una rápida visión sobre este conflicto en Ucrania, que creemos que porque estaba muy distante no nos afectaba. Ahora sabemos que buena parte, por no decirlo todos, los fertilizantes nos llegan acá y eso ha afectado a nuestros campesinos. ¿Cómo ve usted el desarrollo? ¿Ve la luz al final del túnel o estamos muy lejos de eso? Bueno, doctor José Domingo, por lo pronto lo veo muy lejano. Creo que a pesar de todas las sanciones que se le ha impuesto a Rusia tras su invasión caprichosa e imperial sobre Ucrania, el gobierno ruso no está dispuesto por lo pronto a ceder en Ucrania. Entonces, por lo pronto se ve muy distante. Las grandes potencias europeas y el mismo Estados Unidos no están tampoco promoviendo mucho el diálogo, sino que
dada la actitud del gobierno ruso, más bien se están distanciando cada vez más de Rusia, tal vez con la excepción de Francia, y lo que están haciendo es armar a Ucrania. Entonces, lo veo muy difícil, muy distante por lo pronto. Quién sabe, en ciencias sociales y en temas diplomáticos es muy difícil dar un vaticinio. Tal vez, no sé, tal vez algo cambie en Putin y la élite, porque están también sufriendo ya las consecuencias de la guerra, pero por lo pronto se ve muy distante. Doctor Ángelo Flores de Andrade, muchas gracias por haber participado en Primer Plano, muchas gracias por sus conceptos y esperamos tener la oportunidad de que nos acompañe en otra de estas jornadas. Muchas gracias. Doctor José Domingo, muchas gracias a usted, muchas gracias a la audiencia, gracias por la invitación y con gusto siempre estaré disponible para ustedes. Este fue otro capítulo de Primer Plano con los servicios técnicos de Luis Daza. Mil gracias a ustedes por su sintonía. Feliz tarde. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.